El señor Justin Kubatko es un joven que se dedica a estadísticas y tiene una serie de contenidos súper interesantes. Este chico es un enfermo, francamente. Y se ideó un algoritmo, una especie de fórmula para tratar de dilucidar la grandeza de un jugador. Cuán grande fue un jugador a través de la historia. Y se basó en la votación de jugador más valioso, donde hay 3 niveles de votación: primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y lo que él hizo fue, déjame analizar qué por ciento de todos los votos pudo copar un jugador a través de 4 años. Por lo tanto, la votación comienza en el año 55-56 y él en realidad comienza a distinguir del 58-59 a su primer jugador. Y lo que saca es un índice, pero es un porcentaje en realidad, de la cantidad de veces que estuvo mencionado a través de esos 4 años en la votación de jugador más valioso el tal jugador, para nombrar el jugador dominante de ese año. Y saca esta lista. El primero fue Bob Pettit, que sacó el 47% de los votos de los 4 años previos, primero, segundo, tercer lugar. Luego vino el dominio de Bill Russell, interrumpido por la emergencia de Will Chamberlain. También estuvo brevemente Willie Street sacando cabeza, pero solamente con un 34% de los votos a través de 4 años en la votación del jugador más valioso. Bob McAdoo interrumpió lo que hubiese sido una racha de 11 años consecutivos de Kareem Abdul-Jabbar, que es increíble, comenzando en Milwaukee cuando era Lou Alcindor y terminando cuando era Kareem Abdul-Jabbar en Los Ángeles. Y así sucesivamente vemos el resto. Larry Bird, interrumpido por Malone, pero luego regresó por los fueros y consiguió en el año 86 la puntuación más alta de cualquier jugador en esta fórmula de Kubatko. Luego un par de años de Magic Johnson para cerrar la década, y luego emerge Michael Jordan, que fue interrumpido en parte por su retiro por Olajuwon y David Robinson, y luego en el cierre de su estadía, Karl Malone empieza también a emerger con el equipo de Utah, y pasando esta década aparece solamente un año Shaq, pero llegó Tim Duncan con sus 4 años, Nash con los 2 suyos y 2 de Kobe Bryant para terminar esta primera década del siglo XXI. Luego LeBron James emerge, un solo año para Curry, un solo año para Westbrook, Harden con 2 años, Antetokounmpo 2 años, y ahora este último año Nikola Jokic. Cuando examinamos la tabla de los que más han ganado, esa verdaderamente es la que te dice, según esta fórmula, quién fue grande, ¿no? Kareem Abdul-Jabbar con 10. La gente siempre subestima a Kareem Abdul-Jabbar. Russell en su época, dominante, habían solamente 8 equipos. Larry Bird emerge. Aquí lo interesante es que aparecen jugadores como Bird y Duncan, Carlos, y desaparecen jugadores como Shaquille O'Neal, como Steph Curry, el mismo Kobe Bryant apareciendo aquí solamente 2 veces. De nuevo, es solamente una métrica inventada por este joven Kubatko, pero es interesante ver cómo bajo esa aplicación, quién emerge y quién se sumerge en ese tipo de estilo. Cuando vemos las 3 puntuaciones más altas, Larry Bird, entre el 83 y 86, apareció en 91% de las papeletas. LeBron en el 2013 en el 85 y Michael Jordan casi en el 85 en el año 92. De nuevo, Carlos, es arbitrario y sobre todo se fundamenta en la votación de miembros de la prensa, que de por sí se equivocan. Sabiendo todo esto, ¿cómo reaccionas cuando ves ese tipo de planteamiento? Fíjate, esta es una forma de tratar de cuantificar algo que usualmente no se cuantifica. O sea, usualmente la gente empieza a hablar de quién es el mejor. A mí me gusta este, a mí me gusta el otro. O no, ni siquiera te dicen qué es lo que les gusta. Le dicen, no, es el mejor. Pero realmente es cuestión de gustos. O sea, cuando tú dices que Michael Jordan fue el mejor que LeBron James o que LeBron James es mejor que Michael Jordan, y yo te digo, no, a mí me gusta más Bill Russell por la cantidad de campeonatos que ganó. Cada cual tiene una forma de decir por qué el suyo es el mejor de la historia. Y este es quizás un intento de tratar de cuantificar eso, de ponerlo en números. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que no importa la métrica que se use, porque esta es una muy buena, me gusta, pero se han utilizado distintas métricas y ese señor que aparece en pantalla está totalmente subestimado. O sea, Kareem Abdul-Jabbar muy pocas veces se nombra cuando se habla del mejor de la historia y hay que tenerlo en cuenta. Igual que hay que tener en cuenta a Bill Russell por lo que hizo en su época. Cada cual puede jugar en su época, no puede jugar en otra. Cuando alguien dice, bueno, pero es que en aquel momento habían 8 equipos, es que es lo que había. Tienes que dominar la época en la que juegas. Y cada uno de ellos tiene que ser dominante en su tiempo.
Y me parece que es bastante, cuando tú cuantificas, es bastante justa. De hecho, otro jugador sumamente subestimado por su manera de ser, porque no le interesaba el protagonismo, era quizás Nikola Jokic, antes de Nikola Jokic, es Tim Duncan. Y mucha gente ha puesto a otros jugadores más en la historia por encima de Tim Duncan. Y sin embargo, cuando vas a como dicen, el nitty gritty de la carrera de Duncan, es uno de los más grandes de la historia y sobrepasa a otros que son mencionados continuamente por encima de él. Entonces, me parece que es una forma de tratar de cuantificarlo y bastante justa, te diría, si uno trata de analizarlo desde un punto de vista objetivo. Y el otro nombre, y esto es difícil mencionar este nombre y decir que está subestimado, Carlos, pero hasta cierto punto es Larry Bird. Larry Bird es otro que sí tuvo su año de gloria. Claro, la gente lo reconoce como un grande, pero quizás no lo colocan entre los primeros 3 o 5. No siempre lo van a colocar ahí. Y quizás, de nuevo, al examinar, a verlo de esta manera, como lo ve Kubarko, quizás haya que pensar un poquito más. Aparte de que tuvo ese momento fulgurante en el año 86, donde en los 4 años previos, incluyendo ese año, recibió el 91% de algún tipo de voto de primer, segundo o tercer lugar en su época. Fueron 5 años sostenidos de éxito en ese sentido y hay que respetar eso muchísimo. 6 en total, si incluimos los años 82, interrumpido por el 83 y Moses Malone. Muy interesante esta fórmula inventada por Justin Kubarko que nos permite ver las cosas quizás de otra manera.